La noche en que el silencio pesó más que los aplausos. Durante más de 6 décadas, Rafael había aprendido a convivir con el ruido. El ruido de los teatros llenos, de los aplausos interminables, de los flashes que estallaban como relámpagos frente a su rostro, de las voces que gritaban su nombre desde balcones, aeropuertos, plazas y camerinos. Había conocido el ruido de la gloria, ese que primero seduce y luego exige. También había conocido el ruido de las dudas, de los diagnósticos, de los hospitales, de las máquinas que no aplauden pero vigilan, de las puertas blancas que se cierran suavemente para no asustar a nadie. Pero aquella noche, lo que más dolía no era el ruido, era el silencio. Un silencio extraño, espeso, casi físico, se había instalado en el pasillo de la clínica madrileña donde la familia aguardaba noticias. No era el silencio de la calma, sino el de las preguntas que nadie se atreve a formular. No era el silencio de una espera breve, sino el de una vida entera detenida ante una puerta. Al otro lado, Rafael, el hombre que tantas veces había desafiado el cansancio, la enfermedad y el miedo, permanecía bajo observación médica en un estado delicado, después de que su salud volviera a resentirse por una cadena de complicaciones vinculadas a su historial clínico. Aquel trasplante de hígado, que en 2003 le devolvió la vida, y la enfermedad cerebral detectada en 2024 que había obligado a reorganizar sus días, sus conciertos y su manera de mirar el futuro. Natalia Figueroa, su esposa, permanecía sentada junto a una ventana. No lloraba de forma escandalosa, no hacía gestos dramáticos, no levantaba la voz. Quienes la conocían sabían que su fortaleza no necesitaba espectáculo. Natalia llevaba más de medio siglo al lado de Rafael, más de 50 años compartiendo la luz pública y la sombra privada, las giras y los regresos, las habitaciones de hotel y los desayunos familiares, los titulares felices y las noticias que uno quisiera no leer jamás. Habían vivido juntos lo suficiente como para entenderse sin palabras. Y quizá por eso aquella noche dolía más, porque había palabras que ninguno de los dos quería pronunciar. El mundo conocía a Rafael como una figura inmensa, como una voz teatral, intensa, imposible de confundir. Para millones de personas, él era el artista que aparecía sobre el escenario, con una presencia casi desafiante, como si cada canción fuera una batalla y cada nota una declaración de vida. Pero Natalia conocía otra versión. Conocía al hombre que se quitaba el personaje al llegar a casa, al padre, al abuelo, al esposo silencioso después de una jornada larga. Conocía sus manías, sus bromas, sus terquedades, sus gestos de orgullo, su forma de mirar cuando algo le preocupaba, y no quería decirlo. Conocía al Rafael que no pertenecía al público. Por eso, cuando decidió hablar, lo hizo con la serenidad de quien no busca un titular, sino una verdad humana. En esta versión literaria, Natalia no convocó una rueda de prensa solemne, ni apareció rodeada de cámaras. Simplemente salió unos pasos al pasillo, con el rostro cansado y las manos entrelazadas, como si necesitara sujetarse a sí misma antes de sostener a los demás. Frente a algunos allegados, pronunció una frase que cayó como una piedra en el corazón de quienes la escuchaban. No estamos ante un susto más. Esta vez el cuerpo de Rafael está pagando demasiadas batallas al mismo tiempo. No dijo final. No dijo despedida. No dijo ninguna palabra irreversible. Pero en su voz había una verdad dolorosa. El tiempo, incluso para los artistas que parecen invencibles, también cobra sus cuentas. La historia de Rafael siempre había estado atravesada por una energía casi sobrenatural. En Linares, convertido desde muy joven en una de las grandes voces de la música en español, su vida fue una sucesión de escenarios, películas, festivales, giras internacionales, canciones convertidas en himnos y una relación casi religiosa con el público. Rafael no cantaba simplemente para entretener. Interpretaba como si se jugara el alma en cada estrofa. En él, la canción era teatro, confesión, desafío, plegaria y tempestad. Durante años, esa intensidad fue su sello. Pero también fue su carga. El cuerpo humano no siempre entiende de ovaciones. No distingue entre un artista universal y un hombre que necesita descansar. Rafael había sobrevivido a un momento decisivo en 2003, cuando un trasplante de hígado marcó un antes y un después en su vida. Aquella operación no fue solo un episodio médico, fue una frontera. Antes de ella, estaba el vértigo de una carrera imparable. Después, la conciencia de que la vida podía interrumpirse sin pedir permiso. Muchos artistas hablan de renacer en sentido metafórico. En su caso, esa palabra tuvo un peso literal, íntimo, físico. Desde entonces, su entorno aprendió a mirar la salud con respeto. Natalia, especialmente, se convirtió en una presencia discreta pero fundamental. No era únicamente la esposa del artista,
Era la guardiana de una normalidad frágil. La persona que sabía cuándo una mirada significaba cansancio, cuándo una sonrisa ocultaba dolor, cuándo una frase breve era suficiente para comprender que algo no iba bien. Mientras el público veía al cantante que seguía subiendo al escenario, ella veía también al hombre que necesitaba recuperar fuerzas al bajar de él. Y aún así, Rafael siguió. Siguió porque la música no era para él una profesión cualquiera, era una forma de respirar. Siguió porque el escenario le devolvía una energía que ni los médicos ni los medicamentos podían explicar del todo. Siguió porque había nacido para mirar al público a los ojos y decir, con esa voz suya, que todavía estaba allí. Siguió porque cada regreso parecía confirmar una idea poderosa. Rafael no se rendía. Pero los años también siguieron. La edad no llegó como una caída repentina, sino como una suma de señales pequeñas, una recuperación más lenta, un cansancio que antes desaparecía con una noche de sueño y ahora se quedaba varios días. Una revisión médica más seria, una recomendación de reposo que él aceptaba con dificultad, una gira reordenada, un silencio familiar más largo alrededor de la mesa. Natalia lo observaba todo con esa mezcla de amor y preocupación que solo conocen quienes han acompañado a alguien durante una vida entera. Luego llegó el diagnóstico cerebral de Dibble. Aunque fue tratado, y aunque la familia mantuvo la prudencia, aquella noticia cambió el clima emocional de la casa. Ya no se trataba solo del recuerdo del hígado trasplantado, ni de las secuelas de una batalla antigua. Ahora había una nueva amenaza, una sombra instalada en el lugar más delicado. El cerebro, la memoria, el equilibrio, la palabra, el movimiento, la identidad. Para un artista como Rafael, cuyo oficio dependía de la presencia, del gesto, de la voz y de la precisión emocional, cualquier síntoma neurológico se convertía en una preocupación profunda. Natalia intentó no mostrar miedo. Había aprendido, después de tantos años, que el miedo se contagia incluso cuando uno no lo nombra. En casa, procuraba mantener los rituales, las comidas sencillas, las conversaciones familiares, las llamadas de los hijos, las noticias del día, los pequeños planes. Pero por dentro, cada revisión médica era una prueba. Cada informe, una frontera. Cada silencio del teléfono, una amenaza. Rafael, por su parte, hacía lo que había hecho siempre. Resistir con orgullo. No quería ser visto como un enfermo. No quería que el público lo mirara con compasión. No quería que su nombre quedara reducido a un parte médico. Él había construido su vida sobre la fuerza, sobre la emoción, sobre una especie de dignidad artística que no aceptaba medias tintas. Si salía al escenario, salía entero. Si cantaba, cantaba como si fuera la última vez, aunque nadie supiera que precisamente esa posibilidad lo acompañaba cada vez más de cerca. En la intimidad, sin embargo, había momentos en los que la máscara caía. Natalia recordaba una tarde especialmente silenciosa. Rafael estaba sentado junto a una ventana, mirando una luz de invierno que entraba débilmente por el cristal. Tenía las manos apoyadas sobre las rodillas y parecía escuchar una música que nadie más oía. Ella se acercó despacio, sin invadirlo. ¿Estás cansado?, preguntó. Él tardó unos segundos en responder. Estoy cansado de preocuparos. Natalia no supo qué contestar de inmediato, porque esa frase contenía una verdad enorme. Los artistas, acostumbrados a sostener al público, también sufren cuando sienten que se convierten en motivo de preocupación para los suyos. Rafael, que tantas veces había sido símbolo de fuerza para otros, empezaba a sentirse culpable por la angustia de su familia. Y ese peso, aunque invisible, también enferma. Natalia le tomó la mano. No nos preocupas por ser una carga, dijo. Nos preocupas porque te queremos. Él la miró con una ternura que no necesitaba escenario. 54 años, Natalia. Él la sonrió apenas. Vi, todavía no has aprendido a dejarte cuidar. Esa era, quizá, una de las verdades más profundas de su matrimonio. Habían compartido más de medio siglo, pero incluso después de tantos años, el amor seguía teniendo batallas pendientes. Una de ellas era enseñar al hombre fuerte a aceptar su fragilidad. Otra, enseñar a la mujer serena a no romperse en silencio. Cuando el nuevo episodio de salud se agravó, la familia intentó manejarlo con discreción. No querían alarmar al público, no querían alimentar rumores, no querían que cada gesto se transformara en noticia. Pero la salud de una figura como Rafael rara vez pertenece solo al ámbito privado. Cada movimiento despierta especulaciones, cada ausencia se interpreta. Cada cancelación abre una tormenta de comentarios. Y en medio de esa presión, Natalia tuvo que decidir hasta dónde hablar y hasta dónde proteger. La verdad dolorosa, en esta versión narrativa, no era una confesión escandalosa ni un secreto vergonzoso. Era algo mucho más humano. Rafael estaba agotado. Su cuerpo,
que había sobrevivido a una operación decisiva en 2003 y que había enfrentado una enfermedad cerebral desde 2024, ya no respondía con la misma fuerza. No había una sola causa, sino una acumulación. No había un único enemigo, sino varias heridas superpuestas. Y esa combinación hacía que cada recaída fuera más peligrosa, cada recuperación más lenta, cada noche de hospital más angustiosa. Natalia lo dijo con una honestidad que conmovió a todos. Él ha luchado toda su vida. Pero ahora no se trata de luchar contra el público, contra el escenario o contra el cansancio de una gira. Ahora se trata de escuchar al cuerpo. Ahí su cuerpo nos está pidiendo prudencia, silencio y amor. La frase no buscaba dramatizar. Buscaba detener la maquinaria del espectáculo. Porque alrededor de Rafael siempre hubo una maquinaria poderosa. Promotores, periodistas, seguidores, programas de televisión, productores, homenajes, aniversarios, entrevistas. Todos querían algo de él. Una canción más. Una aparición más. Una frase más. Una prueba más de que seguía siendo el mismo. Pero Natalia entendía que nadie puede ser eternamente el mismo. Ni siquiera Rafael. Ni siquiera el hombre que parecía incendiar los escenarios con solo levantar una mano. En la habitación, el ambiente era distinto. Allí no había luces, ni micrófonos, ni público. Solo el sonido regular de los aparatos, la entrada cuidadosa de los médicos, las conversaciones en voz baja, la espera de los resultados. Rafael permanecía consciente por momentos, cansado en otros, con esa dignidad obstinada que lo había acompañado siempre. Cuando Natalia entraba, él intentaba sonreír. No quería que ella lo viera vencido. «No hagas esfuerzo», le decía ella. «No es esfuerzo mirarte», respondía él con una voz más débil de lo habitual. Esa frase, en cualquier otro contexto, habría parecido una línea de canción. Allí, en cambio, era una forma de resistencia. Durante los días de incertidumbre, Natalia recordó los comienzos. Recordó al joven artista que parecía tener prisa por conquistar el mundo. Recordó los primeros años de matrimonio, cuando todo era intenso, imprevisible, a veces agotador. Recordó las ausencias por trabajo, los regresos llenos de maletas, los hijos creciendo entre la fama del padre y la necesidad de una vida normal. Recordó los momentos felices, pero también los difíciles. Las discusiones, los temores, las decisiones que no siempre fueron fáciles. Ningún matrimonio de más de medio siglo se sostiene solo con fotografías bonitas. Se sostiene con paciencia, con renuncias, con perdones silenciosos, con la decisión diaria de quedarse. Guay Natalia se había quedado. Se quedó cuando la fama podía devorarlo todo. Se quedó cuando la salud puso a prueba la alegría familiar. Se quedó cuando el mundo celebraba a Rafael y ella debía cuidar al hombre detrás del mito. Se quedó cuando las cámaras se apagaban. Se quedó cuando los aplausos terminaban. Se quedó cuando el miedo regresaba. Por eso, su voz tenía autoridad. No la autoridad de un comunicado frío, sino la de una vida compartida. Rafael no es solamente una voz, habría dicho, en esta escena imaginada. No es solamente un artista, es mi compañero, es el padre de mis hijos. Es el hombre con el que he compartido más de medio siglo. Y verlo así duele de una manera que no se puede explicar. La familia pidió respeto, pidió calma, pidió no convertir la preocupación en espectáculo. Pero el nombre de Rafael ya viajaba por todas partes. En redes sociales, miles de mensajes aparecieron en cuestión de minutos. Algunos eran oraciones, otros recuerdos de conciertos, otros fotografías antiguas. Muchos seguidores escribían como si hablaran con alguien de su propia familia. Porque eso ocurre con los artistas que acompañan varias generaciones. Dejan de ser figuras lejanas y se convierten en parte de la memoria emocional de un país. Para muchos, Rafael había estado presente en la infancia, en la juventud, en las fiestas familiares, en los programas de televisión de Navidad, en los discos de los padres, en las canciones que sonaban cuando alguien limpiaba la casa o preparaba la cena. Su voz formaba parte de una educación sentimental. Por eso, cualquier noticia sobre su salud golpeaba con una fuerza especial. Pero Natalia no pensaba en la leyenda, pensaba en el hombre, pensaba en sus manos, en su forma de bromear cuando quería quitar gravedad a una situación, en su terquedad para minimizar el cansancio, en la manera en que todavía preguntaba por los demás, incluso cuando él era quien estaba en una cama de hospital. Pensaba en las veces que había salido adelante y en la esperanza de que esta también pudiera ser una de esas veces. Pero también pensaba en algo que nadie quiere aceptar, que cada batalla deja marcas. El trasplante de hígado de 2003 había sido una victoria inmensa, pero no borró la vulnerabilidad. La enfermedad cerebral detectada en 2024 había sido tratada, pero dejó una preocupación constante. Ahora,
Cuando el cuerpo parecía resentirse por la suma de esas dos historias clínicas, la familia entendía que no bastaba con repetir que Rafael era fuerte. La fortaleza no elimina el dolor. La fortaleza no sustituye la atención médica. La fortaleza no convierte a nadie en inmortal. Con uno de los momentos más íntimos de aquella noche, Natalia se inclinó cerca de él. Rafael tenía los ojos cerrados, pero no dormía del todo. Ella le habló en voz baja, como quien conversa con un recuerdo vivo. «Has dado tanto, Rafael, tanto». Él abrió apenas los ojos. «Todavía me queda voz». Natalia sintió que se le quebraba algo por dentro, porque aquella frase era hermosa y terrible al mismo tiempo. Sí, quizá todavía le quedaba voz, pero él la deseaba, que también le quedara descanso, paz, tiempo. Deseaba que el mundo dejara de pedirle otra canción y empezara a concederle silencio. Afuera, los periodistas buscaban confirmaciones. Adentro, la familia buscaba esperanza. Los médicos hablaban con prudencia. No prometían milagros. Tampoco cerraban puertas. Explicaban que la situación era delicada, que había que observar la evolución, que el historial del paciente obligaba a extremar los cuidados. Usaban palabras clínicas, necesarias, precisas. Pero Natalia las traducía en su corazón de otra manera. Esperar, resistir, acompañar. Ese era ahora su papel. No el de anunciar finales. No el de alimentar titulares. El suyo era un papel mucho más difícil. Estar. Estar cuando no se sabe qué decir. Estar cuando la noche avanza y nadie duerme. Estar cuando el amor no puede curar, pero sí puede sostener. Estar cuando el hombre que parecía invencible necesita simplemente una mano cerca. La verdad dolorosa que Natalia revelaba no era que Rafael hubiera dejado de luchar. Al contrario, la verdad era que incluso los luchadores necesitan ser protegidos de la exigencia de parecer invencibles. La verdad era que detrás de cada regreso triunfal había un cuerpo que había sufrido. La verdad era que el artista que tantas veces hizo llorar al público con sus interpretaciones, ahora hacía llorar a los suyos por una razón mucho más íntima. Sin embargo, en medio de la preocupación, había una forma de belleza, la belleza de un amor que había sobrevivido a los años, la belleza de una mujer que no hablaba para exhibir el dolor, sino para humanizarlo, la belleza de una familia reunida no alrededor de la fama, sino alrededor de la vida, la belleza de un público que, más allá del morbo, sabía agradecer, porque Rafael no era solo el hombre hospitalizado en una noche difícil, era también el joven de Linares que soñó con cantar, era el artista que desafió fronteras, era el intérprete que convirtió el dramatismo en arte, era el paciente que renació después de un trasplante, era el esposo que, aún débil, intentaba tranquilizar a Natalia con una sonrisa, era el símbolo de una generación que aprendió a decir, yo soy aquel, no solo como una canción, sino como una afirmación de identidad. La madrugada avanzó lentamente. En el pasillo, algunos familiares descansaban a ratos, otros caminaban sin rumbo. Natalia volvió a sentarse junto a la ventana. Afuera, Madrid seguía su curso indiferente. Coches, luces, sirenas lejanas, gente regresando a casa sin saber que en una habitación cercana se libraba una batalla silenciosa. Esa indiferencia de la ciudad le pareció extraña. ¿Cómo podía el mundo seguir moviéndose cuando el suyo estaba detenido? Entonces comprendió algo que quizás siempre había sabido. La vida pública y la vida privada nunca duelen de la misma manera. Para el público, Rafael era una noticia preocupante. Para ella, era su vida. Pasadas unas horas, un médico salió de la habitación. Habló con calma. Dijo que había que seguir esperando, que las próximas horas serían importantes, que la situación exigía vigilancia. Natalia asintió, sin interrumpir. Había aprendido a escuchar incluso lo que los médicos no decían. No se derrumbó. No allí. No delante de todos. Pero cuando volvió junto a Rafael y lo vio dormir, se permitió cerrar los ojos unos segundos. No rezó con palabras grandilocuentes, solo pidió tiempo. Tiempo para que él se recuperara. Tiempo para que sus hijos pudieran abrazarlo sin miedo. Tiempo para que los nietos conservaran su risa. Tiempo para que el público pudiera volver a verlo no como una leyenda herida, sino como un hombre vivo. Güello, sobre todo, pidió tiempo para seguir a su lado, porque después de 54 años de compañía, el amor ya no es una promesa juvenil ni una fotografía de boda. Es una forma de permanencia, es saber quedarse cuando la belleza se vuelve cansancio, cuando la fama se vuelve espera, cuando la salud se vuelve incertidumbre. Es mirar al otro y reconocerlo incluso en la fragilidad. Es entender que una vida compartida no se mide solo por los días felices, sino por las noches en que uno sostiene la mano del otro sin saber qué traerá el amanecer. Al final de esa primera noche,
Natalia comprendió que su silencio ya no podía ser absoluto. No porque el mundo tuviera derecho a saberlo todo, sino porque Rafael merecía que se contara la verdad con respeto, que estaba atravesando un momento extremadamente difícil, que su cuerpo, marcado por viejas y nuevas batallas, necesitaba cuidado, que la familia estaba unida, que no había espacio para rumores crueles, y que por encima de cualquier titular, seguía existiendo una historia de amor, dignidad y resistencia. Antes de salir nuevamente al pasillo, Natalia miró una vez más a Rafael. Se acercó, le acomodó suavemente la sábana y susurró: «No tienes que demostrar nada más, ya nos lo has dado todo». Él no respondió. Tal vez dormía. Tal vez escuchó. Tal vez, en algún rincón de su conciencia, aquellas palabras llegaron como una melodía tranquila, distinta de todas las que había cantado. Afuera, el mundo esperaba noticias. Adentro, Natalia esperaba un milagro pequeño. Que Rafael abriera los ojos, que apretara su mano, que volviera a sonreír con esa mezcla de orgullo y ternura que solo ella conocía. Mientras la noche seguía avanzando, una certeza se imponía sobre el miedo. La grandeza de Rafael no estaba únicamente en su voz, ni en sus escenarios, ni en los premios, ni en los aplausos. Estaba también en la manera en que había sobrevivido, una y otra vez, a los golpes de la vida. Estaba en su capacidad de levantarse cuando otros habrían renunciado. Estaba en esa obstinación casi sagrada de seguir cantando incluso cuando el cuerpo pedía tregua. Pero esta vez la canción era distinta. Esta vez no se cantaba ante miles de personas. Esta vez no había focos ni orquesta. Esta vez la canción era un latido vigilado por médicos, una mano sostenida por Natalia, una familia esperando, un país recordando, y una verdad dolorosa pronunciada con amor. Rafael seguía luchando, pero ya no podía hacerlo solo. Güey, Natalia, la mujer que había caminado junto a él durante 54 años, estaba allí para recordárselo. No como la esposa de una estrella, no como una figura secundaria de una leyenda, sino como la testigo más profunda de su vida, la única capaz de mirar al mito y ver, detrás de todo, al hombre. Cuando el amor decide quedarse hasta el último minuto de miedo, la mañana llegó sin hacer ruido. Después de una noche interminable, el hospital empezó a despertar lentamente. Pasos de enfermeras, puertas que se abrían con suavidad, voces bajas en los pasillos, el sonido lejano de una cafetera, y el murmullo de familiares que esperaban noticias en otras salas. Para cualquiera, era un día más. Para Natalia Figueroa, sin embargo, aquella mañana parecía suspendida en el tiempo. Había pasado la noche cerca de Rafael, mirando su rostro cansado, escuchando cada respiración como si en ella se escondiera una respuesta. No quería separarse de él. Durante 54 años, había caminado a su lado en los momentos de gloria y también en las horas más difíciles. Pero nunca se acostumbró del todo a verlo vulnerable. Nunca se acostumbra una mujer a ver al hombre de su vida rodeado de máquinas, médicos y silencios. Rafael abrió los ojos por un instante. No dijo nada al principio. Solo buscó con la mirada. Natalia se inclinó hacia él y le tomó la mano. «Estoy aquí», susurró. Él movió apenas los labios. «Lo sé». Aquellas dos palabras bastaron para romper la tensión acumulada durante horas. Natalia no quiso llorar, pero sus ojos se llenaron de lágrimas. No eran lágrimas de derrota, sino de alivio. El estado seguía siendo delicado, los médicos aún pedían prudencia, pero aquel gesto, aquella mirada y aquella respuesta breve fueron suficientes para devolver un poco de esperanza a la familia. Los médicos explicaron que Rafael continuaba bajo vigilancia estricta. Su cuerpo estaba debilitado por la suma de antiguas batallas médicas, el trasplante de hígado de 2003 que le había permitido renacer, y la enfermedad cerebral detectada en 2024, ya tratada, pero aún presente como una sombra en su historia clínica. No se trataba de una sola crisis, sino de una acumulación de fragilidades. Por eso, cada hora era importante. Natalia escuchó en silencio. Ya no pedía grandes promesas, solo pedía claridad. Había aprendido que, en los hospitales, la esperanza más honesta no siempre viene vestida de milagro, sino de pequeños avances. Una respiración más estable, una mirada consciente, una mano que responde, una noche sin empeorar. Mientras tanto, fuera del hospital, el nombre de Rafael seguía recorriendo las redes. Miles de admiradores escribían mensajes de cariño, recordaban canciones, compartían fotografías antiguas y enviaban palabras de fuerza. Muchos decían que Rafael había sido parte de sus vidas, de sus familias, de sus recuerdos. Natalia, al conocer esas muestras de afecto, sintió gratitud, pero también una necesidad profunda de protegerlo. Por eso decidió hablar una vez más, con serenidad. No quiso alimentar el miedo. Tampoco quiso mentir. Dijo simplemente que Rafael estaba atravesando un momento muy delicado, que necesitaba descanso, atención médica y privacidad. Pidió respeto para la familia y agradeció el amor del público.
Sus palabras fueron breves pero contenían la verdad esencial. El artista seguía luchando, aunque esta vez la batalla debía librarse lejos de los escenarios. En la habitación, Rafael parecía entenderlo todo. Aunque estaba débil, conservaba esa dignidad que siempre lo había acompañado. En un momento miró a Natalia y murmuró: «No quiero que sufráis por mí». Ella apretó sus manos con ternura. «Eso no lo puedes decidir tú, Rafael. Cuando se ama también se sufre, pero se sufre juntos». Él cerró los ojos. Quizá no tenía fuerzas para responder, quizá no hacía falta. Después de tantos años de matrimonio, ambos sabían que algunas respuestas no necesitan palabras. Habían compartido una vida demasiado larga como para depender solo del lenguaje. Pasaron las horas. La familia entraba por turnos, nadie hablaba demasiado. Cada uno llevaba dentro sus propios recuerdos. Conciertos, cumpleaños, viajes, llamadas, abrazos, discusiones superadas, momentos simples que de pronto adquirían un valor inmenso. Porque cuando la salud se vuelve incierta, la memoria cambia de forma. Lo que antes parecía cotidiano se convierte en tesoro. Natalia observaba todo con una mezcla de tristeza y orgullo. Tristeza por verlo así. Orgullo por todo lo vivido. Rafael no era únicamente una voz inmortal, ni una figura de la música española. Era un hombre que había amado, trabajado, caído, renacido y seguido adelante, incluso cuando la vida le había puesto pruebas enormes. Esa era su verdadera grandeza. Al caer la tarde, los médicos comunicaron una leve estabilidad. No era una victoria definitiva, pero sí una señal. La familia respiró con cautela. Natalia no celebró. Solo cerró los ojos unos segundos y dio gracias en silencio. Había aprendido a no adelantarse al destino. Rafael volvió a despertar. Esta vez pudo sostener un poco más la mirada. Natalia se acercó. «Todos están contigo», le dijo. «Tus hijos, tu familia, la gente que te quiere». Eli hizo un pequeño gesto, casi una sonrisa. «¿Y tú?» Natalia sintió que el corazón se le encogía. «Yo siempre». Esa respuesta resumía más de medio siglo. Siempre en los triunfos, siempre en los viajes, siempre en las dudas, siempre en las enfermedades, siempre cuando las luces se apagaban, siempre cuando el mundo pedía más y el cuerpo ya no podía dar tanto, siempre como esposa, compañera, madre, amiga y refugio. La noche volvió a caer, pero ya no era exactamente la misma noche del capítulo anterior. Seguía habiendo miedo, sí, seguía habiendo incertidumbre, pero también había una calma nueva. Rafael no estaba fuera de peligro, pero tampoco estaba solo. Y quizá esa era la verdad más importante de todas. Natalia comprendió entonces que el final de esta historia no debía escribirse con dramatismo, sino con respeto. La vida de Rafael no podía reducirse a una crisis médica, ni a un titular doloroso. Su vida era mucho más grande. Era música, escenario, familia, resistencia, amor y memoria. Era la historia de un hombre que muchas veces pareció invencible, pero que también tuvo derecho a ser frágil. Antes de retirarse unos minutos para descansar, Natalia se inclinó sobre él y le besó la frente. «Descansa», le dijo. «Ya no tienes que cantar para demostrar que estás vivo, solo respira. Eso nos basta». Rafael mantuvo los ojos cerrados, pero su mano apretó suavemente la de ella. Y en ese gesto mínimo, casi invisible, la familia encontró una respuesta. No era el cierre de una leyenda, no era una despedida. Era una pausa necesaria. Una pausa para cuidar al hombre detrás del artista. Una pausa para recordar que incluso las voces más grandes necesitan silencio. Una pausa para que el amor hiciera lo que siempre había hecho en la vida de Rafael y Natalia. Permanecer. Porque al final, más allá de los escenarios, de los aplausos y de los titulares, la verdad más profunda era sencilla. Rafael había dedicado su vida a cantar para millones, pero en la hora más difícil, la voz que más necesitaba escuchar era la de Natalia diciéndole que seguía allí. Y él la seguía allí, como desde hacía 54 años. Firme, serena, dólida, pero llena de amor, acompañándolo hasta que el miedo dejara de ser más fuerte que la esperanza.